Buenas tardes. Los arquitectos también operamos, nos toca trabajar sobre temas de saneamiento, directa o indirectamente. Y quería referirme, bueno, de la parte saneada se ha hablado. Este es un país que se caracteriza por tener una cobertura mucho mayor que la mayoría de los países de la región o del tipo de país, y eso es una buena noticia. Pero básicamente con los que trabajo yo y con los que me llegan, tanto como en la experiencia docente como en el trabajo como consultor habitual para conjuntos, pequeños conjuntos, tiene que ver con los que no tienen saneamiento. Entonces quería señalar algunos de los problemas en los que estamos trabajando, que resultan como emergentes importantes en esta cosa de que los arquitectos tenemos que ir mirando con un enfoque lo más transversal posible. El primero tiene que ver con que la disponibilidad o no de saneamiento seguro afecta el uso del suelo, opera sobre el precio del suelo, en una forma bastante incómoda. Tanto las intendencias son los que más lo saben. Cada vez que hacen construir saneamiento, la gente se le va porque el precio se duplica. O sea, si yo tengo un predio al que le pasa a tener saneamiento, entonces el precio de venta se multiplica. Sobre todo, no tanto por la demanda del usuario, sino por la demanda de los prestadores de crédito. O sea, los organismos que otorgan crédito para la construcción de vivienda exigen que haya, en lo posible, y se es bastante estricto, que haya disponibilidad de saneamiento. Por lo tanto, el que sabe que tiene un predio queda en condiciones de venderlo mucho mejor que otro terreno que de pronto tiene muchos mejores servicios o mejores condiciones. Desde otro punto de vista, en términos de seguridad, en términos de cantidad de población, en términos de lo que sea. Entonces, incluso hay gente que se va, de hecho deja y va a zonas, se va a zonas donde no tiene saneamiento, generando baja densidad, y cuando hay baja densidad el saneamiento colectivo deja de ser rentable. Por lo tanto, se generan problemas severos. La Intendencia de Montevideo ha tenido que lidiar con eso, incluso ser bastante enfático en tratar de que si hay saneamiento lejos, 2-3 cuadras, ni siquiera permitir los bombeos, por ejemplo. O sea, se es relativamente reacio a generar bombeos para estimular la densificación. La idea es que se hace saneamiento para densificar, en apoyo de densificar zonas, para tener menos calles, menos alumbrado, menos políticas de seguridad necesarias, y sin embargo la gente se le va en muchos casos. O sea, opera, es un jugador importante, y normalmente los jugadores del saneamiento están en lugares diferentes que los que definen las políticas de suelo y hacia dónde expandir. El segundo problema es que cuando alguien quiere construir un saneamiento alternativo, ya lo han dicho claramente, no es necesario que sea muy alternativo, que digamos, pero los saneamientos administrados por privados normalmente no resultan confiables. Eso se refleja, no se habla, pero se refleja en todos lados. Ni las intendencias creen, ni la DINAGUA ha creído demasiado en algunas de las veces que hemos tenido contactos. ¿Y cuál es el problema real? Es que los saneamientos privados suelen no mantenerse. Es real. O sea, yo cumplo con la demanda, construyo mi red, construyo, se sabe, se tiene la tecnología, se tiene el capital disponible, y después no lo opero simplemente porque operarlo me significa más dinero, no solo costo de inversión, sino un costo de mantenimiento que puede resultar inconveniente. Y además el agua sigue corriendo, o sea, se transforma en una externalidad. El agua contaminada que yo dejo correr, al que va a afectar es el que está lejos. Y por lo tanto, no me complico demasiado la vida. Y además, asociado a esto, está el reconocimiento tácito
sobre todo lo recibido de las intendencias, de que no pueden controlarlo, no tienen a quién multar. O sea, si alguien no se hace cargo de un conjunto habitacional urbano que está en una periferia, etcétera, y no está haciendo el mantenimiento, ¿a quién multo? Al inversor, al banco hipotecario, a la agencia, a los usuarios. No sé a quién multar, no tengo formas claras de poder estar asociando el problema del infractor, no tengo forma de poder controlarlo con claridad, hoy con los instrumentos que se tienen. El tercer problema sobre el que trabajamos es que las poblaciones objetivos son diferentes. No es lo mismo hacer un sistema de tratamiento alternativo para Camino de los Horneros, que son todas chácaras de superlujo, que hacerlo en un asentamiento. En un caso, la demanda es alta, todos se tutean con su abogado. Si alguien no funciona, si algo no está funcionando correctamente, y los otros ni siquiera tienen idea de lo que está pasando. No tienen ni idea de que el tema del saneamiento no es un problema de un derecho en abstracto, sino que es un problema de que se van a perjudicar su salud, particularmente de parasitosis. La parasitosis opera básicamente sobre su desarrollo y por lo tanto hasta baja la capacidad de reclamar. Simplemente mi problema más importante de hoy no es si me puedo enfermar, sino qué voy a comer hoy, básicamente, o dónde voy a dormir hoy. Entonces, trabajar en soluciones de asentamiento requiere de un esfuerzo muy sostenido, como ha tenido que hacer la Intendencia de Montevideo. Es clarísimo, las políticas de regularización de asentamientos tiene, bueno, vos vas a tener que hacerlo, pero porque yo te obligo, porque si no, no lo hacemos, porque si no, no sirve para nada. Pero desde la demanda, no hay una demanda construida. Básicamente no hay una demanda construida. Y el último es que no llegan básicamente los reclamos. Los reclamos normalmente no llegan. Sí llegan desde los ambientalistas, hay gente que está comprometida con hacerse cargo de la gestión de sus excretas, etc., pero no es el caso de la inmensa mayoría. Como experiencia, las cátedras nuestras en particular han trabajado en un proyecto bastante interesante con la Intendencia de Canelones en términos de asociar la gestión de los sistemas de saneamiento autónomos o privados a la modalidad que se utiliza para los ascensores. O sea, hay un privado técnico con capital, respaldo, etcétera, para toda una franja de aquellos que pueden entender, pagar, que son pasibles, que puedan ser pasibles de afectar su patrimonio, que pueda haber un compromiso que los privados se van a tener que autocontrolar y van a tener que generar van a tener que estar generando sus informes y pagar las multas en el caso de que se contravengan los compromisos establecidos. Como labor paralela, o sea, eso en lo macro es un proyecto que tiene que ver con administración, con ingeniería administrativa. ¿Cómo hacemos para que podamos apretar al infractor? ¿Cómo podemos identificarlo? Generar capitales incluso que permitan que la gente, que haya quien pagarle a quien va a hacer el mantenimiento. Y la segunda línea que hemos venido desarrollando, que es totalmente ajena a esto, tiene que ver con el reuso de aguas. Incorporar los edificios en las prácticas de reuso de aguas. En la medida de que hay un jugador importante todavía, que agua que yo trato, agua que tengo, ya termino, agua que yo trato, no tengo que hacer con ella dentro de la ciudad, porque hay un decreto que me está rigiendo, que me impide que yo la infiltre. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con esa agua? Y lo tercero ha sido, trabajando en pequeña escala, trabajar específicamente trabajos de extensión con pobladores, con poblaciones suburbanos o rurales, generando buenas prácticas de gestión de los desagües, haciéndolos ver todo el proceso y haciéndose cargo de sistemas naturales que los puedan construir, financiar, si es posible, y sobre todo mantener, operar y verificar. Nada más, muchas gracias.